buenos días, saludos para toda la República Dominicana, nuestros saludos a los que nos ven en todos los Estados Unidos. Un día complicado, viernes 26 de diciembre, complicado por lo de ayer, por lo de antes de ayer. Hoy tenemos un programa especial, vamos a explicarlo en un momentito. Antes vamos con la palabra de este día. Hoy tenemos el Salmo 30 en los versículos 3, 4, 6, 8, 17, 21. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría, te has fijado en mi aflicción. Líbrame de los enemigos que me persiguen, haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Es el Salmo 30. Amén. Amén. Saludos a nuestros compañeros habituales, don Oscar Medina, don Freddy Sandoval, don Luisín Mejía y Oviedo. Y lo especial del programa es porque hoy nos acompañan tres líderes en la opinión pública. Hoy tenemos el gratísimo placer de compartir con Adriano Miguel Tejada, que es el director de Diario Libre, que es un diario que acogemos cada mañana y que le hacemos a ustedes parte de él a través del programa. Buenos días, don Adriano. Buenos días, un placer estar aquí. Y feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. Gracias. Don Orlando Gil, uno de los pocos periodistas dominicanos que tiene la particularidad de escribir en más de un diario, una figura de todos también. Buenos días, don Orlando. Buenos días. Gracias por la invitación. José Patricio Monegro, subdirector del periódico El Día, que también cada mañana ustedes disfrutan con nosotros en la lectura de las portadas. Buenos días, don José. Muchas gracias. En este caso yo diría Monegro el difamado, porque ustedes son unos difamadores permanentes. Sí, el Monegro que se habla es él. Muchas gracias por la invitación. Haciendo justicia, también hablamos en ocasiones de El Ágil, en su columna obligada en Listín Diario. También hablamos de don Fabio Cabral, el compadrito también. Usted no es el único. Por suerte que tenemos a Luisín aquí. Y Adriano, en ocasiones aquí hacemos referencia de sus escritos en la página 2. Que se leen. Que se leen. Se leen completo. O sea que ustedes son bien tratados. Y cuando ha habido un problema, entonces se encomienda a don Freddy que resuelva eso, como aquello como de don Euclides, por ejemplo. Se buscaba una mediación. Pero no, este es el Adriano que pero hablaba. no prospera esa gestión. No prosperó. Mire, pues la idea es dele la felicitación de los cumpleaños hoy. Perfecto, 26 de enero, de diciembre, me estoy adelantando con un mes y eso es grave. Hoy está de cumpleaños el expresidente Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Está de cumpleaños también don Simón Lizardo, que es el ministro de Hacienda, ambos miembros del comité político del PLD, y Leonel Fernández, presidente de la organización. Como decía, me imagino que a partir de ahorita ya estará la gente haciendo colas para saludar al expresidente Fernández, que ya ha estado haciendo actividades importantes durante todo el mes de diciembre, primero con la celebración de los 41 años del PLD y posteriormente haciendo encuentros en algunas provincias, repartiendo cajas. De modo que para él, para don Simón, felicitaciones. Pues hemos invitado a estos colegas que, repito, nos prestigian con estar aquí, con compartir este espacio que habitualmente hacemos, para analizar las cosas importantes que han ocurrido durante este año que termina, las cosas que han marcado el 2014 y las cosas que habrán de servir para que entendamos el futuro del país a partir de lo que ha acontecido durante este año, en el orden político, en el orden económico, en el orden social. Por ejemplo, uno de los temas fundamentales en los que hemos estado envueltos, a lo que hemos dedicado horas de televisión y de radio, toneladas de tinta y papel en los periódicos y en las redes sociales, es lo de la sentencia primero 168-13 y posteriormente
la 169-14, una es del 13, pero las repercusiones se han visto durante este año que termina 2014. Quisiéramos comenzar con Adrián un poco para que nos cuente en su visión. Alguna gente entiende que lo de la 168-13 era una decisión que debió tomarse hace mucho tiempo, claro, sentando precedentes sobre una cuestión por resolver. Otros estiman que es una manera de dañar el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina. En fin, ha habido tantas interpretaciones. Quisiera comenzar con Adriano Miguel Tejada para que nos dé su visión sobre esto. Yo me quedo con la versión que dice que se trata de una decisión que debió tomarse hace tiempo. No creo que en el ánimo del Tribunal Constitucional hubiera estado echarle un jabón en la sopa al gobierno del presidente Medina. Realmente la gente critica, por ejemplo, de la sentencia que la llevaran hasta 1929, pero eso es lo que se llama una trampa conceptual. Legalmente no podía ser de otra manera, porque el primer acuerdo, la primera constitución que trata el tema es la del 29. Tú no podías cortar por mitad arbitrariamente. Ahora, que eso se hiciera y que eso tenga otras repercusiones, como la de que una persona pueda alegar lo que en derecho se llama la posesión de Estado, que es que tú has estado viviendo por más de 20 años con ese estatus, en el caso de una propiedad, en el caso de un estado civil, que eso tú lo podrías alegar en un tribunal, pero es un asunto de alegar. Mira, la sentencia marcó un antes y un después en el tema haitiano, que yo creo que era un tema que los dominicanos habíamos postergado por demasiado tiempo, por dos razones. Primero, porque los haitianos no molestaban hasta hace un tiempo. Estaban confinados a unos batelles, en zonas cañeras, y nadie se preocupaba por eso. Cuando comienzan a ocupar los empleos urbanos en la construcción y hasta en el concho, el grupo haitiano que se establece en el país ya comienza a crear ruidos, a crear otros problemas. Y ahí es donde vienen todos los vientos que van a crear esta tempestad de ahora. Pero a mí no me preocupa la sentencia. A mí lo que me preocupa es la incapacidad que ha mostrado el gobierno dominicano para ejecutarla como debe ser. O sea, a esta fecha todavía, a la Junta Central Electoral está haciendo con dinero propio el proceso, porque es con un cuentagota que le están dando el dinero. Entonces, eso hace que muchas personas piensen que hay mucho interés en que fracase el plan. Y de hecho, a que se le dé largas al plan, como ya comenzaron a pedir ciertas personas. Y yo creo que no hay que darle largas al plan. Yo escribí hace unos días que parte del problema de por qué había poca regularización se basaba en que, primero, los haitianos no tienen tradición de eso y no lo entienden el proceso. Y segundo, que a los políticos haitianos no les interesa. A los políticos haitianos están pensando en otra cosa de más largo alcance. Ser inclusive diputados y alcaldes en aquellas zonas de más influencia. Por tanto, si el gobierno quería salir de la sentencia, si hubiera sido en contra de ellos, hubiera terminado ese plan en 6 meses, llevando a la gente en la camiona a regularizarse, porque es muy fácil de hacer, pero no lo ha querido hacer. Y ese para mí es el gran dilema, no es la sentencia, es esa falta de voluntad política de resolver el problema. Cafecito, don Dani. Cafecito Santo Domingo, café del bueno. Aquí ha comenzado a llegar y qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Carolina, como siempre, muy atenta, qué bueno. A la salud de ustedes, a la salud del país. Feliz Navidad. Feliz Navidad. En esa parte, me interesa ese elemento que tú señalas, la parte política de cómo el gobierno se ha mostrado poco dispuesto a aplicar la sentencia en sí. ¿A qué se podría atribuir esto? ¿Cuál sería la razón de que desde el gobierno se le dé la espalda a resolver de forma definitiva un problema que hemos cargado durante muchísimos años? Yo tengo la impresión que hay muchas corrientes contrarias en el gobierno. Es un río que corre para arriba y para abajo. Y uno no sabe realmente cuál prima. Porque de otra manera no se explica. De otra manera no se explica. Inclusive por qué se pierde tanto tiempo en preparar un reglamento que estaba muy claro de cómo era que había que hacerlo. 10 años esperando por la aplicación del reglamento. Esperando por la cosa. Entonces, y después el asunto del dinero.
Eso era tan fácil como poner entregar a la Junta el dinero, si era la Junta, si era al Ministerio de Interior y Policía, al Ministerio de Interior y Policía, a quien fuere, para resolver ese problema. Influencia del poder de allá, de esos países que quieren que sea República Dominicana el que solucione este problema. Yo no creo, porque es una decisión nuestra. O el gobierno dominicano, cuando le coge con hacer 10 millones de aulas, 10.000 aulas, no la hacen en un año. Esto lo pudieron haber hecho en 6 meses, que era más fácil. Tú montas una estafeta en el batey, qué sé yo qué, y reúne con la guardia a todo el mundo, ahí todo el mundo está regularizado. Y sería Ahora, hay un problema del gobierno haitiano que no está dando documentos. Tú lo resuelves de muchísimas maneras, eso. Tú puedes dar una cosa hasta provisional, un carnet provisional, pero tú lo pones en una lista tuya, a Juan Pie, residente en tal sitio. Tú lo puedes regularizar como tú quieras. Y le tumba la excusa. Orlando, Sí. hay lo que le preguntaba en principio Adriano como una de las cosas que se han comentado sobre la dificultad que esto le ha generado, le puede generar al Ejecutivo. Digamos que hay quienes han entendido que era una decisión del Tribunal Constitucional que de alguna manera colocaba una piedra en el camino al presidente de la República. Y sea cierto o sea falso, la verdad es que al gobierno se le ha dificultado un poco y hay situaciones que parece que el gobierno o el Ejecutivo aún no entiende, quizás por la novedad del caso. El Tribunal Constitucional se estableció en la Constitución del 10 y eso cuesta, en la forma en que se ha manejado el poder o el Ejecutivo de la República Dominicana, un país presidencialista, cuesta un poco acomodarse a la nueva camisa. Yo pregunto si en tu visión hay un poco de incomprensión sobre lo que ha pasado con la sentencia, sin dejar de reconocer que eso lo tenemos que ver ahora y más adelante, que el problema haitiano fue y sigue siendo el problema fundamental en la República. Bueno, el asunto fue que eso le cayó del tribunal al gobierno y el gobierno buscó la forma de ver, pero no encontró y entonces aquello de que los poderes públicos eran vinculantes lo obligó. Entonces ahí hay un poco de los escrúpulos de un partido que tenía una posición ideológica determinada, que estaba haciendo una transición, pero que la transición tampoco la hace rápido, sino que también va un poco lento. Entonces, el hecho de que el reglamento tardara tanto, se ve que hay una situación de escrúpulos que lo detiene. Además, es un gobierno que le gusta mucho como quedar bien con todo el mundo y había el acoso internacional. Y entonces como que pesó mucho y sigue pesando lo que piensen allá afuera. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Adriano, eso se podía resolver. Pero no se ha podido resolver incluso por hasta la burocracia, porque no solamente se da con el haitiano, hay otros nacionales que, bueno, fue los otros días que entregaron el primer paquete, y eran como 100 y algo. Y no, eso no eran haitianos, eran gente de diferentes países. O sea que también hay un problema de burocracia. Se habló de mucho dinero, pero ese dinero parece que tampoco es verdad que esté en la mano de que tienen que ver con esto. Pero yo creo que en el gobierno ha habido ese escrúpulo y ese temperamento del gobierno de que de complacer a mucha gente y entonces a veces duda en tomar las decisiones por no ofender al otro. En este caso, la ofensa era a esos organismos, a los países que se intrometieron en el asunto y a una sociedad civil que, yo no sé, aquí ese término habrá que averiguarlo bien porque esa sociedad civil aquí como que no se parece a la sociedad civil de otros países. Uno entendía que la sociedad civil era como los grupos de presión, pero que hay una sociedad civil muy militante con temas. O sea, que no es sociedad civil con todo, sino con determinados temas. Y el tema haitiano es uno de esos temas. Quizás una diferencia, y es que la sociedad civil de cualquier país casi nunca tiene acceso al poder y su papel fundamental es criticar y proponer o reclamar. En el caso de República Dominicana hay una situación sui generis. Parece que llegó un momento en que la sociedad civil sí gobierna, sí manda. La sociedad civil es un estribo y mucha gente de sociedad civil que uno la conoció, la ve que tenía posiciones en el gobierno y haciendo el papel hasta de retranca. Tiene mucho poder ahora. ¿Eh? Tiene mucho poder.
Sí tiene mucho poder. Sí. Ahora, Tiene mucho poder. Pero es porque no se quiere hacer como molestarla, como ofenderla. Y entonces como tiene un patrocinio exterior, eso todavía le da más poder. Ahora, Orlando, tú eres de los periodistas que más seguimiento le da a la prensa haitiana, por lo menos que así lo expresa. ¿Cómo se ha seguido este proceso durante este año en Haití? ¿Cuál ha sido, en sentido general, las líneas de opinión, tanto sociedad civil, prensa, como políticos en Haití? En Haití no hace tanta bulla, es en la diáspora, es fuera de Haití, que es la que está bien organizada y tiene influencia en muchos lugares. Hay periódicos haitianos que son abiertamente antidominicanos, como Nebulista. En Novelis. Y eso le da pauta incluso al gobierno. No es que tenga influencia en el gobierno, sino que le da pauta al gobierno, porque es como una especie de élite, ¿no? Yo he referido lo que ellos plantean, de que ante la inviabilidad de Haití, los haitianos tienen que mirar hacia afuera, y le planteaban meses atrás, cuando había una especie como de seminario o taller, que se estableciera como una política de Estado el que facilitarle a 50.000 haitianos que salieran del país. Cada año. Cada año. O sea, el periódico le planteaba eso, que se establecía como política de Estado, 200. Porque 200.000. esa 200.000 gente... al año. 200.000 al año. Bueno, Que sacaran. bueno, es una política, no, porque los números, las recomendaciones varían. Pero el asunto era que había que sacar gente de Haití. Porque lo que había en Haití no daba. Y no que daba penetraran para en la sociedad, que se integraran a la sociedad donde No, migraran. porque es un plan, es un asunto que usted va a tal cosa. Y entonces uno ve eso y se alarma porque lo más fácil, fíjate que ellos por aquí tratan de llegar a Puerto Rico y aquí mismo lo paran. Yo no entiendo esa política tampoco de la Armada, pero a ellos les es más fácil aquí, porque o por el puente o por abajo del puente. O por tierra o por agua. ¿Con ayuda o sin ayuda? Con ayuda sin O sea que ayuda. tú planteas que la Armada... Pero en todo que caso la sin Armada- problema. La Armada, cuando vea que se van, déjalo ir, señor. Bueno, pero es una comprensión también de política de gobierno. Si ellos dicen que tienen que salir y salen, porque cada haitiano, leyendo a una que favorable a los haitianos, yo descubro que cada haitiano tiene un primo o en Bahamas o en algún lugar. La misma situación nuestra. Bien, pero te quiero decir que ellos tienen eso, entonces tienen esa política, entonces que lleguen a Puerto Rico, porque si los que llegan a Puerto Rico no llegan aquí. Pero Por esa fue eso la quedan misma aquí. política que nos aplicaron a nosotros en el 65 los americanos. El año 65 es el año que más visa daba el consulado dominicano. Sacaron a todo el que se quería ir Correcto. para Nueva York. Bueno, pues aquí lo están deteniendo. Y esa protesta va a venir, no sé de parte de quién, de esa imposición que tiene el gobierno dominicano o su rama. Don José Patricio, la parte de, digamos, lo de la 168-13, 169-14, el plan de regularización de extranjeros, ahí estamos en una segunda etapa, hubo un nuevo plazo. ¿Qué es lo que se proyecta? Mira, qué bueno que en tu planteamiento tú introduces los tres instrumentos jurídicos de manera conjunta, porque yo digo que la sentencia 168-13, que es del año 13, estamos hablando ahora del 14, viene a complementarse con la ley 169-14 y el Plan Nacional de Regularización que se ejecuta en el 2014. Yo lo veo los tres como un instrumento que le permite a la República Dominicana poner orden en una materia que nunca le había querido dar la cara. No olvidemos, porque aquí hablamos mucho de la sentencia 168-14, pero aquí hay una sentencia del año 2004 que emitió la Suprema Corte de Justicia, que presidida por don Jorge Subero Isa, que está redactada y razonada en los mismos términos que la sentencia 168-13 Es del 2005, la tú dices. del 2004. 400, sí. Sí, 2005. Diciembre 19 del del 2005. la sentencia, Sobre la ley 285-4. que fue del 2004, exactamente. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de Jorge Subero Isa emite esa sentencia? Bueno, justamente porque un grupo de organizaciones pro-haitianas elevan un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de Migración que establecía los mismos criterios de otorgar la nacionalidad que esclarece
la sentencia 168. Y por eso la Suprema Corte de Justicia de Subero emite esa sentencia de diciembre del 2005, que está en los mismos términos. ¿Cómo se emite la sentencia 168-3? Justamente como consecuencia de un recurso interpuesto por una persona que entendía que se le estaba aplicando incorrectamente un mandato constitucional, y el Tribunal Constitucional, apoyándose en los razonamientos jurídicos de la sentencia de la Suprema de Subero, emite esa sentencia. Pero esa sentencia 168 le genera una situación a un grupo de ciudadanos que han residido en la República Dominicana durante muchos años y que además han residido y han ejercido como dominicanos documentados por el Estado Dominicano. O sea, ahí son una cantidad de personas afectadas por el esclarecimiento de una situación que, si bien es cierto, el Estado estaba ejecutando con una dirección, pero había mucho ruido y muchas personas estaban en una especie de limbo jurídico. Entonces, esas situaciones que crea la sentencia 168, que la crea y crea dificultades a muchas personas que han vivido toda su vida como dominicanos, vienen a esclarecerla, a ayudar a resolverla, manteniendo el respeto al orden institucional, la ley 169-14, una ley. O sea, estamos hablando, para que ustedes vean, un instrumento del sistema judicial, que es la sentencia 168, luego actúa el poder legislativo con la ley 169, que le busca una salida humanitaria y legal a los afectados por la sentencia del estamento judicial, y luego viene una acción del poder ejecutivo. O sea, mire cómo están los tres poderes del Estado interactuando para resolver un problema. ¿Cuál es la acción del poder ejecutivo? Bueno, miren, señores, muchas de estas situaciones que estamos viviendo es como consecuencia del descontrol migratorio que existe, y viene y empieza a ejecutar un plan nacional de regularización que tiene sentido en la medida que eso se convierte en la raya de Pizarro, para empezar a controlar una situación que eso nos ha ido de la mano históricamente. Visto los tres unidos, te dice, bueno, efectivamente el Estado Dominicano se ha dado los instrumentos jurídicos en los cuales han interactuado los tres poderes del Estado para resolver una situación. Ha habido una gran discusión, una discusión que está cimentada fundamentalmente no en resolver el problema, sino en que se resuelva a mi manera. Porque si tú ves la ley 169 y 14, bueno, señores, la gente que quedan en un limbo jurídico, que estuvieron asentados en la nacionalidad, con la nacionalidad dominicana de manera errónea, bueno, tenemos este mecanismo para concederse, lo cual, bueno, se te concede por vía expedita automáticamente. Los que han nacido en el país, que no están registrados en el registro civil, la misma ley también le establece un mecanismo para resolver su situación. Es decir, que personas que se han pasado toda su vida sin poder acceder a papel, a documentos, ahora tienen un instrumento para tener sus documentos. Entonces, se les resuelve el problema. La discusión es, bueno, que se resuelva como yo quisiera. Bueno, ya ahí yo tengo una visión, tú tienes otra, pero lo importante es resolver el problema. Yo creo que estos tres instrumentos jurídicos ayudan a resolver una situación histórica. ¿Y el resultado cuál es? Porque hasta ahora, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero en esencia es la ley, la sentencia, que manda el plan de regularización. Y crea un problema que tú bien describes, que con la capiteada de la 169 se resuelve. Él ve un invento que no es necesario hacerlo porque la sentencia no tocaba a la gente que no está inscrita en el registro civil. Ahora, ¿el resultado final cuál es? 300. Vamos a acabar el año solamente con 300 personas. Yo creo que eso también, carnetizadas. Yo creo que eso también es un número. No es hacer instrumento, es resolvimos. Las estadísticas y la matemática tienen la virtud de que derivan de una ciencia exacta, pero que son muy flexibles. Porque tú me dices, 300 tienen el carnet en su mano. Y yo te digo, no, 110,000 se han acogido al plan. ¿Por qué? Porque ¿qué establece el mismo plan? Que tan pronto tú te acoges al plan, ya tú ingresaste a un sistema donde tú tienes ya cierta seguridad y te da un tiempo para tú completar el proceso. Pero un tiempo con límite. Junio del año 2015. Sí. Segundo plazo. Junio del 2015. Hasta ahora. Pero ¿qué resulta? Que ya tú te acogiste al plan. Y el mismo plan te da la posibilidad de tú tomar tu tiempecito para tú completar la documentación.
ha habido un gran problema. O sea, ¿cuántas personas estaban preparadas para ese plan? Yo creo que nadie, porque nadie se esperaba ese plan. Los 300 personas que tienen el carnet en su mano, que han culminado el proceso, son 300 personas, o 400, 500, la que sea, que han culminado el proceso. Señores, pero hay 110,000 extranjeros que residían en la República Dominicana de manera ilegal, que ya se acogieron al plan. No han terminado el proceso, pero ya se acogieron al plan, están buscando un papelito que le falta, pero ya están protegidos por el plan. O sea, entonces, hay formas diferentes de ver. 300 que lo han dado, yo digo, no, 300 han culminado el proceso. Todos los procesos, cuando Estados Unidos inicia un proceso de regularización, de regularización, exacto, pueden ser uno ahora. Tú lo empiezas y te toma muchísimos meses en tú tener la green card en la mano, muchísimos meses. Algunos, acogiéndose a amnistía, le toma hasta más de 2 años tener su green card en la mano. Entonces, dentro del proceso que ha habido de descrédito contra la República Dominicana, que hay una grosera campaña de sectores locales e internacionales contra la República Dominicana, le ha impedido, y además de la incapacidad del gobierno dominicano de exhibir lo que está haciendo, ha impedido que el mundo vea que República Dominicana ha implementado el plan de regularización de migrantes en situación irregular más abarcador de toda la humanidad. Óigame bien como lo estoy diciendo, de toda la humanidad, y el único que se ha hecho de manera gratuita. El único que se financió. Yo quería agregar una cosa ahí, Freddy, que es que lo más grave de todo no ha sido el proceso, no ha sido la sentencia, no ha sido la ley, ni el reglamento, ni nada, sino la división que ha traído en la sociedad dominicana. Ese es el tema. A pesar de que el 90% de la población está de acuerdo con que se le busque una salida, hay una, vamos a llamarla minoría, vociferante, que se niega a aceptar cualquier plan en condiciones que no sean carta abierta para todo el mundo. Y yo cuestiono por qué esa carta abierta. Yo voy a Estados Unidos ahora mismo y alego nacionalidad norteamericana y no me la dan. Tengo que pasar por un proceso. Entonces, ¿por qué aquí no quieren que pasen por un proceso los que están? Entonces, yo creo que esa división, que generalmente obedece a líneas partidarias, se puede saber ubicación partidaria de los que están en un lado o en el otro, es para mí el problema más serio, porque sobre un tema como es la soberanía, la nacionalidad, etcétera, no debiera haber división de ningún tipo en ningún país. Así es. Le iba a preguntar a Monegro, ¿qué ha visto él en el presidente de la República, que dijo un discurso impactante en La Habana? Sin embargo, ha enmudecido después de eso. Bueno, yo creo que... Perdón, Negro, vamos a hacer una pausa. Antes, yo creo que esto nos está conduciendo a un elemento que debemos tratar junto con eso, y es cuestiones importantes que han ocurrido en el 2014 que aparentemente obligan a una revisión sobre la conducta del Ejecutivo. Porque está el tema que ha generado lo que Adriano bien señala, aparentemente una división de la sociedad, pero está el otro tema con el que cerramos este año, con el que estamos cerrando el año, que es el tema del Código Penal y el aborto. 2 temas que parece que deben obligar al presidente de la República o al Ejecutivo a revisar a futuro, porque no sé si será conveniente que esta sociedad se vea en las situaciones en que se ha visto en 2 temas fundamentales para el país. Vamos a la pausa, regresamos con ellos en breve.